Buenos días, amados hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en Hebreos, ahora abriendo el capítulo 9. Y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos las gracias porque tú nos permites estar en este día reunidos, Señor, a través de esta transmisión. Bueno, te pedimos que seas tú quien nos hables, que seas tú glorificado a través de tu palabra, Señor, que esto no solo sea parte de nuestro conocimiento, sino que pueda influenciar nuestra vida, que pueda convertirse en palabra de verdad para nuestra vida, que guíe nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos. Gracias por ser ese intercesor, Cristo, ante el Padre y ese intercesor que está intercediendo en todo momento, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar en que has dado a tu Hijo para morir y pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Gracias por ese regalo inmerecido. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entrarnos el capítulo 9. Vamos a estudiar del versículo 1 al 5. Vamos a ver cómo Cristo es el sumo sacerdote de un mejor y nuevo pacto. Así que el tema central aquí es que si el culto bajo el antiguo pacto fue ordenado y regulado por Dios, cuanto más no el culto en el nuevo pacto debe ser espiritual, solemne y conforme a la gloria de Cristo, quien es nuestro mediador celestial. Vivimos en tiempos donde la adoración, mis hermanos, muchas veces se ha tornado casual, emocionalista o centrada en el hombre, en la experiencia en nuestras vidas. Sin embargo, al llegar a Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5, el Espíritu Santo nos lleva con reverencia a ver el tabernáculo en el antiguo pacto. Nos muestra sus muebles, sus cortinas, sus espacios sagrados, no para que volvamos a ellos ni queramos regresar a estos rituales, sino para que al conocer la sombra o el tipo de lo que esto representaba, anhelemos a la sustancia misma de esta representación, quien es nuestro Señor Jesucristo. John Owen señala que este pasaje es una preparación para una exposición más profunda de la obra de Cristo en el capítulo 9, donde lo vamos a ver como ese sumo sacerdote y ese sacrificio que se ofreció por el pago de nuestro pecado. Pero antes de mostrarnos el poder del sacrificio de Cristo, el Espíritu nos recuerda el carácter ordenado, el carácter santo y divinamente instituido de la adoración en el antiguo pacto. Y lo hace para enseñarnos que Dios no recibe cualquier adoración, sino solamente aquella que Él mismo ha establecido a través de su palabra. La pregunta que debemos de hacernos es esta. Si bajo un pacto que era temporal y simbólico, el culto debía obedecer regulaciones específicas, ¿cómo no será aún más solemne y espiritual el culto bajo el nuevo pacto, en el cual adoramos a Dios en espíritu y en verdad por medio del único mediador celestial, cuyo sacrificio es eterno, nuestro Señor Cristo Jesús? Entonces, por tanto, no solo es una lección sobre el mobiliario del antiguo pacto, ¿verdad? Dentro del tabernáculo, sino que es un llamado para redescubrir la santidad del culto cristiano, ¿sí? De cuando nos reunimos como iglesia, el de ver la gloria del Evangelio, el privilegio que tenemos de acercarnos al Padre por medio de Cristo Jesús. Así que veamos el primer punto, que es que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Sí, vamos a leer Hebreos 9:1, dice, ahora bien, y recuerden que lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Amados, este versículo marca el inicio de una nueva sección en el argumento del escritor en Hebreos. El autor entonces debe demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo y del nuevo pacto, y ahora nos lleva a observar el tabernáculo del antiguo pacto. Y lo hace no como una reliquia obsoleta, sino como una sombra didáctica que apuntaba a Cristo. El primer pacto tenía ordenanzas de culto, es decir, regulaciones específicas y divinamente instituidas para la adoración. Y además tenía un santuario terrenal, un espacio físico donde se concentraba este culto, ¿sí?
Este detalle es sumamente importante. Dios no dejó al hombre a su criterio para decidir cómo se iba a acercar a él, sino que desde el principio el culto, la adoración ha sido regulada por mandatos específicos y precisos. La adoración no era una invención humana, sino es una respuesta obediente a la revelación divina que ha sido dada al hombre y es completamente regulada por el Señor. Dios siempre ha regulado el culto que se le ofrece, mis hermanos. Es algo que debemos de entender. Y para mí fue bastante lindo estudiar esto, ¿verdad? Porque no, la adoración debe ser regulada, porque Dios la ha regulado en su palabra si queremos realmente acercarnos de la manera en que Él lo ha escrito. Y la escritura es clara en que Dios establece cómo debe de ser adorado. El culto no es una zona neutra donde el hombre puede expresar sus sentimientos de adoración como quiera. Y no estoy diciendo de que lo que sentimos es malo, sino que cuando nos reunimos corporativamente como iglesia. Y saben que consideremos algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a Génesis 4, por ejemplo, en donde Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. ¿Por qué? Porque Abel ofreció por fe, conforme a la revelación divina. ¿Dónde lo podemos ver? En Hebreos 11:4, ¿sí? Que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Sí? Em, entonces vemos que Abel ofreció ese sacrificio por fe, o sea, creyendo en lo que, a la revelación divina que le había sido dada en ese momento, mientras que Caín actuó conforme a su propio criterio. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en Levítico 10, donde Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, sacerdotes del templo, ofrecieron un fuego extraño que Dios no les había ordenado. Levíticos 10, 1 al 2 dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Sí? Por hacer algo que no se les había sido mandados a hacer dentro del sacrificio, dentro del templo, ¿sí? El tabernáculo, perdón. Otro, por ejemplo, donde Moisés fue advertido específicamente por el Señor en cuanto a erigir el tabernáculo. Eh, en Hebreos 8:5, mire, dice, mira, dice él, harás todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto es obviamente una expresión de Éxodo, pero en Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, hablando de las cosas los sacrificios, el sistema sacrificial y las cosas del tabernáculo. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Estos pasajes, mis amados, nos muestran de que el Dios Santo no acepta cualquier adoración y él debe ser santificado a los que se acercan, en los que se acercan a él. Como dice el Salmos 99:9, miren, dice, exalten al Señor nuestro Dios y adórenlo en su monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Sí, Él es completamente santo. Y que veamos el segundo punto aquí, dice, vamos a ver Hebreos 5:4, ¿sí? Dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fueron. Y aquí el argumento del autor de Hebreos hasta este punto ha sido creciendo, ha ido creciendo, sí, ha sido progresivo. El pueblo de Israel tenía un sacerdocio que era ordenado y llamado por Dios, y el representante era puesto por Dios. Y Dios designaba a los sacerdotes y solo ellos podían ministrar en el tabernáculo. Nadie podía atribuirse ese papel por cuenta propia. Tenían un lugar específico donde se reunían, ¿sí? Hebreos 9:1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía un santuario terrenal, lo dice un poquito más adelante en el versículo 1. Y ese era el lugar especial donde Dios se reunía con el pueblo. Y fue hecho, aún ese lugar fue hecho conforme al modelo mostrado por Dios a Moisés.
Cada parte tenía un simbolismo y un propósito exacto y no podía ser sustituido ni adaptado. Y había un modo en el cual acercarse. Había un representante, había un lugar y había un modo en el cual se iban a acercar al Señor. Y dice, pero en la segunda, Hebreos 9:7, por ejemplo, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre. Y este acceso limitado al lugar santísimo mostraba que la presencia de Dios era inaccesible al hombre pecador, sí, sin tener una mediación, sin tener sangre, sin tener un pacto. Por tanto, el antiguo pacto era sagrado, era detallado, era pedagógico, enseñaba la necesidad de un mediador, de un sacrificio, de un lugar que era santo, pero al mismo tiempo mostraba su propia insuficiencia, ¿sí? Porque no podía dar acceso directo y permanente a Dios. Entonces, el punto culminante de este argumento es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo representaba. Él es el sacerdote eterno. Jesús, por ser eterno, posee un sacerdocio inmutable, como lo vemos en Hebreos 7:24. Él es el sacrificio perfecto. Sí, recuerden que requería sangre, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santísimo. Hebreos 9:12 dice, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Pero también Cristo es el acceso vivo al santuario celestial. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios y representarnos a nosotros eh, ante el Señor. Hebreos 9:24, ¿sí? Así que, amados, el tabernáculo, el sistema sacrificial del antiguo pacto, el sacerdocio del antiguo pacto, todo esto era una sombra que, una tipología de Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo. Cristo es la sustancia de todo este sistema de adoración. Pero la pregunta es, ¿qué hay del culto de hoy? Sí, el versículo nos dice si el antiguo eh, pacto estaba regulado, sí, la adoración en el antiguo pacto estaba regulada. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Hoy no ofrecemos incienso ni sangre de animales, pero sí ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El culto del nuevo pacto también tiene ordenanzas, también tiene sacrificios y también tiene un lugar santo. ¿Cuál es ese lugar santo? El trono de la gracia, al cual accedemos en espíritu y en verdad, según Juan 4:24. Pero ¿cuáles son esos sacrificios del nuevo pacto? Y la escritura los menciona con claridad. Encontramos sacrificios de alabanza. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es la alabanza? Es confesar su nombre. La alabanza no es para entretenernos, ni para provocar emociones en nosotros. Y cuando hablo de alabanza, estoy hablando de alabanza corporativa, cuando nos reunimos, ¿sí? Que este es el culto que ofrecemos como iglesia. Es diferente, hay un poquito más de libertad cuando uno está solo y tiene una alabanza individual, ¿verdad? Pero es diferente cuando estamos congregados como un cuerpo, ¿sí? Y como les decía, esto no es para provocar nuestras emociones, sino que para confesar a Cristo con nuestros labios y corazón. Vayamos a la escritura, mis hermanos, Hebreos 13:15, ¿sí? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio solo es agradable cuando es ofrecido por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Hay sacrificios de obediencia. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional, que es su culto racional, ¿verdad? Y aquí el escritor habla, Pablo en el Romanos habla de todo nuestro ser como un sacrificio. El culto ya no se limita a un lugar, sino que abarca toda nuestra vida como adoración continua, obediente, racional.
La palabra griega logiken, la traian, implica un culto coherente con la revelación divina. No es supersticioso ni carnal, sino que es conforme a la verdad revelada en Cristo. Hay sacrificios de servicio y de generosidad. Hebreos 13:16 dice, y no se olvidan de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El servir a los hermanos, el compartir con los necesitados, dar con gozo, todos esos, mis hermanos, son actos de adoración que suben como olor fragante a Dios. Nuestras oraciones, cuando son ofrecidas con fe, humildad y conforme a la voluntad de Dios, son también parte de un culto aceptable. En Salmos 141:2 dice que mi oración esté delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Estos sacrificios, mis hermanos espirituales del nuevo pacto, no son ceremoniales ni localizados en un altar físico, sino que se ofrecen cada día desde un corazón que ha sido renovado por el Espíritu, que ha sido regenerado y en unión con Cristo. La iglesia como un cuerpo y cada creyente como un miembro vivo de este cuerpo están llamados a participar activo y reverentemente en este culto que es santo. ¿Cómo lo podemos hacer como iglesia? Bueno, nos reunimos para confesar el nombre de Cristo con nuestros labios, así como lo leímos en Hebreos 13. No con distracción ni con superficialidad, sino que con un eh, temor reverente, con fe y con verdad. Presentamos a Dios un culto que es ordenado y que es comprensible, donde hay una enseñanza fiel, hay un canto reverente, hay oración bíblica y participación espiritual, mis hermanos. Nos ofrecemos ayuda mutua, apoyo económico a los necesitados, hospitalidad entre los hermanos, como parte de un sacrificio comunitario. Amados, somos un templo santo cuando nos reunimos, edificados juntos para ser la morada de Dios en el Espíritu, como lo dice Efesios 2:21 al 22. Ahora, ¿cómo podemos ofrecer esto? Adoración individualmente como creyentes, ¿no? Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, toda nuestra vida, mente, manos, tiempo, afectos, como sacrificio vivo, todos los días, mis hermanos, ¿no? Los domingos cuando llegamos a la iglesia. Buscamos obedecer la palabra como un acto diario de adoración. Oramos en todo tiempo, no por ritual, sino como una expresión continua de dependencia de Dios y alabamos a Dios en casa, en el trabajo, en la aflicción, en la alegría, reconociendo a Cristo como nuestra única esperanza. En resumen, mis hermanos, cada parte de nuestra vida se convierte en una ofrenda espiritual cuando vivimos para la gloria de Dios. Y como iglesia, cuando nos reunimos, no somos meros espectadores, sino que somos sacerdotes en Cristo, ministrando, trabajando delante de Dios con temor santo y gratitud eterna. Amados, estos sacrificios no tienen aroma de incienso, sino que una fragancia de fe, como lo decía un escritor. No están cubiertos de oro, sino sellados por el Espíritu y son aceptos a Dios solamente cuando se hacen a través de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, mis amados hermanos, el antiguo pacto tenía una adoración regulada, ordenada y solemne, muy honrosa y respetuosa. Dios prescribió cómo debía de ser ofrecido el culto en el antiguo pacto. Y esta verdad, mis amados, no ha cambiado bajo el nuevo pacto. Lo que ha cambiado es el acceso. Ahora tenemos un acceso directo al trono de la gracia y este acceso es permanente pues, únicamente a través de Cristo Jesús. Pero no por eso es menos reverente. Al contrario, debería ser más glorioso, más espiritual, más exigente. Dios no ha dejado a la iglesia de nuevo pacto sin guías para su adoración. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo y su Espíritu. Por tanto, cada vez que nos reunimos, mis hermanos, debemos de recordar que estamos entrando al lugar santísimo celestial, que nuestros sacrificios espirituales deben de ser santos, aceptables y racionales para Dios. Ahora vamos al versículo 2, el lugar santo. Sí, esto simbolizaba comunión y luz bajo sol. Entonces vamos al versículo 2 del capítulo 9. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esto se llama el lugar santo. Entonces, estaban los atrios en la parte de afuera donde llegaba la gente a ofrecer su sacrificio. Estaba el lugar santo donde solamente los sacerdotes
podían ministrar o trabajar, o ofrecer adoración y sacrificio, y estaba el lugar santísimo en la parte interior del lugar santo, ¿sí? Pero vamos a ver lo que había en el lugar santo en este momento. Así que este versículo nos introduce en la estructura interna del tabernáculo, especialmente en lo que se conocía como lugar santo. Este era el primer compartimiento dentro de la tienda del tabernáculo, separado del lugar santísimo, como les explicaba, por medio de un velo. En esta parte se encontraban tres muebles principales, ¿sí? El candelabro, que era una lámpara, la mesa y sobre ella los panes de la proposición. Esta disposición no fue fruto de la creatividad levítica, sino que fue Moisés instruido con precisión por Dios, conforme a lo que yo te mostré, dice Éxodo 25:9, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Entonces, cada mueble era una predicación visible de evangelio, una sombra del que había de venir, y por eso cada detalle tenía que ser cuidadosamente obedecido. Esto nos muestra una vez más que Dios es celoso en su adoración y que lo visible apuntaba a lo invisible y lo temporal a lo eterno. Entonces, eh, vamos a ver la primera parte del mobiliario, que era el candelabro, y esto significaba la luz del pueblo de Dios. Dice, harás además un candelabro de oro puro, en Éxodo 25, 31, 32. De su costado saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 del otro lado. Este candelabro, también llamado menorá, era la única fuente de luz dentro del tabernáculo. Estaba hecho de oro puro, con 7 lámparas alimentadas con aceite de oliva puro. O sea, dentro del tabernáculo, por las cortinas, no había luz, sino que esto es lo que daba la luz. Y esta luz, que era obviamente propulsada por el aceite de oliva puro, ardía continuamente. Les invito a que lean Éxodo 27, del 20 al 21. Y esto representaba la iluminación divina, esa luz que solamente puede venir de Dios. Miren, según John Owen, esta luz simbolizaba la plenitud del Espíritu Santo en Cristo y su obra iluminadora dentro de la iglesia. Miren cómo Cristo mismo se declara, así mismo como la luz. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ahora, mis hermanos, esa luz es comunicada a su pueblo, ¿sí? Ya no como un simple candelabro, pero ahora es comunicada a su pueblo. Veamos 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces el culto cristiano debe ser un acto de luz, no de tinieblas, donde hay confusión, sentimentalismo sin verdad, superstición o entretenimiento sin edificación. Ahí, mis hermanos, no hay luz del candelabro, sino hay sombra de hombres. La palabra de Dios debe ser la fuente constante de iluminación en toda reunión santa. Veamos entonces la mesa y los panes, que es un símbolo de comunión y de provisión. Dice Éxodo 25, 23 y 30. Harás también una mesa de madera de acacia y sobre la mesa pondrás el pan de la presencia delante de mí continuamente. Y esta mesa también de oro y madera sostenía los panes de la proposición, literalmente panes de la presencia, donde 12 panes se ponían 12 panes que representaban la comunión permanente del pueblo de Dios con él. Entonces, cada semana los sacerdotes colocaban 12 nuevos panes sobre la semana, uno por cada tribu de Israel, y después comían los panes antiguos dentro del lugar santo como una señal de comunión con Dios. En el nuevo pacto, esta figura se cumple en Cristo como el pan de vida. Miren cómo lo dice Juan 3, 6, 35, donde Cristo decía él mismo, ¿sí? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Más adelantito, en los versículos 50 y 51 del mismo capítulo, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo también daré por la vida de este mundo es mi carne. Y también estos panes representaban la comunión que tenemos cuando compartimos la cena del Señor. 1 Corintios 10:17 dice, por puesto que el pan es uno solo, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo porque todos participamos de aquel mismo pan. Amados, el culto cristiano es un banquete espiritual. No venimos solo a aprender, sino a alimentarnos de Cristo por la fe. La predicación de la palabra, la cena del Señor y la comunión de los santos son parte de esta provisión que Dios nos ha dado, de esta comunión que Dios nos ha dado. Y esto es lo que los panes representaban. Ahora, el lugar santo representa la condición presente de la iglesia, que anda peregrinando entre el acceso limitado del antiguo pacto y la gloria futura del lugar celestial altísimo. Porque aquí tenemos la luz del Espíritu, que es la palabra, el alimento espiritual en Cristo, y tenemos comunión entre los creyentes, así como los sacerdotes tenían eh, comunión entre ellos dentro de la tienda del lugar santo, ¿sí? Así como que, se nos llama a nosotros que somos real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Somos sacerdotes del nuevo pacto, pero aún no hemos entrado en la perfección. Hay un velo, ¿sí? Hay una intercesión, hay una espera. Por eso el autor de Hebreos quiere preparar nuestros corazones para mirar más allá, mirar al lugar santísimo que será en el versículo 3. Pero entonces en el lugar santo vemos reflejada la vida visible de la iglesia bajo el nuevo pacto, como una comunidad que es iluminada, que camina a la luz de la palabra enseñada por el Espíritu, como una comunidad que es alimentada, que participa continuamente del pan de vida que es Cristo, a través de la palabra, a través de la Santa Cena, de la comunión, ¿sí? Y tenemos esa comunión sacerdotal en donde ministramos juntos, vivimos esta vida, nos animamos, nos exhortamos a través de su palabra juntos, comiendo el pan delante del Señor en santidad y reverencia. También individualmente, ¿sí? Cada creyente es llamado a vivir a la luz del candelabro, de la palabra de Dios, alimentarse del pan de la proposición y servir como sacerdote en la casa de Dios. Yo sé que estos conceptos parecieran ser demasiado elevados tal vez, pero, pero son cosas que se aplican a nuestra vida, mis hermanos. Tenemos la palabra de Cristo, podemos ser guiadas. Su palabra es la luz a nuestro caminar, ¿sí? Que nos dice qué hacer en cada situación, mis hermanos, en donde podemos encontrar refugio. Somos alimentados por Él a través de su palabra, ¿sí? Tenemos comunión cuando nos reunimos. Todos juntos podemos servir individualmente a otros hermanos y eso nos da esa comunión dentro del lugar santo, ¿sí? Miren 1 Pedro 2:5 cómo lo dice. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces veamos ahora la última parte de esta predicación que va del versículo 3 al 5 y dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta de toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Entonces había una separación radical, había un segundo velo. Y el lugar santísimo estaba separado por un segundo velo que era grueso y era opaco. En Éxodo 26:33 dice, colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le será como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ningún ojo humano podía ver su interior más que en los ojos del sumo sacerdote, quien podía entrar ahí una sola vez al año con sangre y con incienso para cubrir la gloria de Dios, para cubrirse de la gloria de Dios. Levíticos 16, 12 al 13 dice, y tomará un incienso lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor,
y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera o el sumo sacerdote muera. El velo entonces representaba esa inaccesibilidad de la presencia de Dios bajo el antiguo pacto. Hebreos 9:8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Pero en el momento de la muerte de Cristo, miren qué es lo que pasó. Marcos 15:38 dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El acceso, mis amados, ahora ha sido abierto por Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Miren cómo lo dice un poco más adelante en Hebreos. Hebreos 10:19 al 20 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Ahora, de lo que estamos estudiando también está el incenciario de oro que habla en el versículo 3 del capítulo 9. Eso quiere decir una intercesión continua. Y aunque Éxodo ubica el altar del incienso fuera del velo, el autor de Hebreos lo vincula con el lugar santísimo, porque el incienso se introducía allí en el día de la expiación. Miren Levítico 16:12 dice, y tomará un incenciario lleno de brasas de fuego, y sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevarás detrás del velo. Entonces este incienso representa esa intercesión continua. ¿Cómo sabemos eso? Miren Apocalipsis 8:3, que dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cristo no solo ofreció el sacrificio perfecto, sino que intercede por nosotros ante el trono, como ya hemos leído en Hebreos 7:25. Ahora, dentro del lugar santísimo también estaba el arca del pacto, y este es bien interesante, que es el trono de Dios entre su pueblo. En el centro del lugar santísimo entonces estaba el arca del pacto, hecha de madera de acacia y cubierta de oro, como lo podemos ver en Éxodo. En el libro de Éxodo. Era un símbolo visible del trono de Dios donde su gloria descendía. Eh, Dentro del arca estaban 3 objetos. Estaba la urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. La urna de oro con maná era el testimonio de la provisión divina de cuando sacó Dios al pueblo de Egipto. En segundo lugar, la vara de Aarón que reverdeció. Este era un testimonio de la autoridad sacerdotal eh, de Dios. Y en tercer lugar, estaban las tablas del pacto, que es el testimonio de la ley dada al pueblo. Y sobre el arca estaban querubines de gloria, que representaban la corte celestial que rodea a Dios. Pero lo más importante era el propiciatorio, la tapa del pacto, hecha de oro puro, en la cual se rociaba la sangre de sacrificio en el día de la expiación. Pero ¿por qué se rociaba sangre allí? Porque el propiciatorio era el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Y todo lo que había debajo de esa tapa recordaba cierta rebelión y pecado de Israel. El maná, por ejemplo, que fue el regalo del cielo, fue menospreciado por el pueblo que murmuró ante Dios. Miren, número 21:5, perdón. Dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay ni comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Miren la vara de Aarón, que floreció como una señal del sacerdocio legítimo. Fue dada en respuesta a la rebelión de Coré y otros líderes, quienes decían, miren, en número 16:3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor, haciendo de menos a la autoridad que Dios le había dado tanto a Moisés como a Aarón sobre el pueblo, ¿sí?
y las tablas de la ley que fueron entregadas por Dios en Sinaí, que fueron quebrantadas incluso antes de que Moisés descendiera del monte, cuando el pueblo estaba tirado en adoración a otro, a un Baal, a un ídolo, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos recordaba la provisión de Dios, pero al mismo tiempo el rechazo del pueblo ante esta provisión. Por tanto, cuando Dios miraba el arca desde el cielo, lo que estaba abajo del propiciatorio clamaba juicio, pero eso requería que se rociara sangre sobre la tapa para cubrir simbólicamente esos pecados, apaciguar la justa ira de Dios y hacer posible la comunión con su pueblo. El propiciatorio entonces era un lugar de juicio transformado en un lugar de misericordia por medio de este sacrificio expiatorio. Miren cómo el comentarista John Owen lo explica, ¿sí? Dice, el propiciatorio cubría el testimonio que daba testimonio en contra de ellos, y sobre él era rociada la sangre que satisfacía la violación de esa ley. Así entonces Dios no se acercaba al pueblo sino a través de sangre. Mis amados hermanos, todo esto apuntaba a Cristo, nuestro propiciatorio viviente, así como lo señala Pablo en Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así que la sangre en el propiciatorio no era un mero ritual, sino que era un grito visual del Evangelio de Dios. Dios mismo estableció que solo podía habitar en medio de su pueblo si había expiación por el pecado. Y esa expiación o ese pago requería sangre inocente. Obviamente en ese entonces sangre de animales inocentes, pero finalmente la sangre del Cordero de Dios. Por eso el acceso a la presencia de Dios solamente es posible por medio del sacrificio sangriento y suficiente de Cristo, quien entró al lugar santísimo una sola vez, no con sangre ajena, sino con la suya propia. Así como lo vamos a ver más adelante en Hebreos 9:12, que dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Pero en sencillas palabras, mis amados hermanos, qué es lo que esto significa para la iglesia? Sí, bueno, el lugar santísimo representa el cielo mismo, sí, la presencia inmediata de Dios, al cual solo Cristo ha entrado como precursor nuestro, previo a nosotros. Hebreos 6:20 lo dice así, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Pero también representa el lugar santísimo lo que tenemos por fe y esperanza. La iglesia ha sido llamada a acercarse no a un monte tembloroso como en el Sinaí, como lo leemos en Éxodo, sino, vamos a Hebreos 12:22 al 24, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos ya hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El lugar santísimo nos enseña que la adoración no es un juego ni una rutina, sino que nos habla de la gloria santa de Dios que consuma al pecador. Nos habla también de la necesidad que hay de un mediador perfecto entre Dios y los hombres y de una sangre expiatoria que aplaque esa ira y pague por el pecado cometido. Nos habla acerca también de la centralidad de la intercesión continua de Cristo y la confianza que su pueblo puede tener en el sacrificio que ha sido hecho una vez y para siempre. La iglesia se reúne cada domingo, no como un teatro, mis hermanos, sino como un pueblo que por la fe entra al lugar santísimo, adorando con temor y reverencia. Mis amados, es un privilegio que nos reunamos, ¿sí? Y es un peligro profanar ese privilegio. Ahora individualmente, cada creyente es llamado a vivir en comunión con Cristo, como su sacerdote, como su representante, como su intercesor, acercándose a Dios por su sangre.
con fe y obediencia, no como extraños, sino como hijos. Hemos recorrido juntos un terreno santo, mis hermanos, esta mañana. El autor de Hebreos, con reverencia y precisión inspirada por el Espíritu Santo, nos ha llevado al corazón mismo del tabernáculo del antiguo pacto y nos ha hecho mirar, aunque brevemente, la estructura de Dios mismo, como Él mismo diseñó esta estructura para habitar un Dios santo en medio de un pueblo pecador. ¿Sí? Eh, Vimos cómo el lugar de adoración, los utensilios, los sacrificios y el sacerdocio levítico hablaban todos como sombras, como tipos eh, de algo más grande, o sea, de la obra perfecta y eterna de Jesucristo. El punto aquí no es meramente conocer historia bíblica, mis hermanos, o saber qué significaba el mobiliario sagrado. El propósito del Espíritu Santo en este texto es mostrar la imposibilidad de acercarnos a Dios sin mediación, sin sacrificio, sin sangre para perdonar por el pecado, sin un representante, sin un sumo sacerdote aceptado por Dios. Amados, bajo el antiguo pacto, Dios había enseñado con claridad que el camino a su presencia no estaba abierto para todos. El lugar santísimo estaba cerrado y solo podía ser cruzado por un hombre una vez al año y no sin sangre. Y esto nos habla no solo de la santidad de Dios, que no tolera el pecado, sino de la pecaminosidad profunda del ser humano. Pero Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, ha abierto un camino nuevo, un camino vivo. No vino con incienso, ni con sangre de machos cabríos, ni entró en un tabernáculo hecho por manos humanas. Vino con su propia sangre derramada en la cruz y entró al cielo mismo para interceder eternamente por los que creen y ofrecer sacrificio, su propio cuerpo, su sangre, para pagar por el pecado de todos aquellos que se arrepienten y creen en él. Hebreos 9, 11, 12 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Mi querido oyente, ¿está usted confiando en Cristo como su único acceso a Dios? ¿O se está acercando en sus propios méritos, con sus propias buenas obras, con su religión vacía? Te das cuenta de que si Dios estableció un tabernáculo tan solemne para simbolizar su santidad, cuanto no más solemne deberíamos de nosotros compadecer por medio de Cristo ante el trono del juicio. Si hoy reconocemos que somos pecadores, que hemos despreciado la provisión de Dios, como Israel lo despreció el maná, que hemos resistido su autoridad sobre nuestras vidas, así como rechazó el pueblo la vara de Aarón, y que hemos quebrantado su ley como todos lo han hecho, entonces no hay mejor noticia que esta, que Cristo murió por pecadores como nosotros. El propiciatorio ya no está oculto detrás de un velo, sino que está expuesto públicamente en la cruz. La sangre ya no está en la copa del sacerdote, sino en el madero de Gólgota, en la cruz. Y la misericordia de Dios ya no está contenida en una caja de oro, sino que ha sido derramada libremente para todo aquel que cree. Miren cómo lo dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Venga a Cristo hoy. Acérquese no con rituales, sino con fe. No necesitamos incienso, ni candelabro, ni templo. Solo necesitamos a Jesús. Jesús es suficiente. Solo en Él tenemos perdón, tenemos acceso al Señor, a Dios. Tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos una eternidad segura por delante del trono de la gracia. Y para nosotros, amada iglesia del Señor, honremos este acceso glorioso que se nos ha sido dado. No ofrezcamos a Dios un culto superficial. No cantemos con indiferencia. No oremos con ligereza.
No nos congreguemos como quien asiste a una reunión sin importancia. Estamos ante el Dios tres veces santo. Se nos ha dado una libertad gloriosa, no para rebajar la adoración que le rendimos, sino para rendirnos completamente ante su majestad, con gratitud, con asombro y con reverencia. Miren Hebreos 10, 19 y 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, el 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amados, que el Espíritu nos despierte a una adoración viva, santa y centrada en Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te damos las gracias por este hermoso pasaje que nos has dado a través de las Escrituras en el capítulo 9 de Hebreos. Señor, permítenos honrarte, vivir vidas honrosas ante ti, obedeciendo completamente tu palabra, Señor, que nuestro anhelo sea el vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ya no de acuerdo a mi propio pensamiento, a lo que yo creo que está bien, Señor, a hacer lo que mi voluntad quiere, sino que lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y para ello tenemos que leerla todos los días, tenemos que tener una vida de oración, Señor, que nos permita ser conscientes de la necesidad que tenemos de ti. Padre, te entregamos nuestra vida a ti. Y solamente sabemos que podemos acercarnos ante ti por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Permítenos vivir vidas solemnes que quieran hacer tu voluntad, que quieran alejarse y rechazar el pecado, Señor. Te lo suplicamos, que tu palabra sea nuestra guía y nuestra luz, así como el candelabro lo era en el lugar santo, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, porque solo tú mereces la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis amados, entonces esperamos que nos podamos ver en un par de semanas, que el Señor los bendiga, que el Señor los tenga con bien y los guarde. Saludos, mis hermanos.